Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a contar al que se hacía llamar la hija de la Revolución Mexicana. ¿Quién era el que se hacía llamar? Soy la hija de la Revolución Mexicana, porque nací en 1910. Era verano. Pronto Emiliano Zapata, el gran insurrecto, iba a sublevar el sur. Tuve esa suerte. En 1910 es mi fecha. Frida Kahlo. ¿Quién es este personaje llamado Frida Kahlo? Hoy vamos a hablar su biografía, la biografía no contado, o la biografía que no ha sido considerado por otros biógrafos o por los escritores. Bienvenidos, estimados, bienvenidos. No se olvide suscribirse, a comentar, también activar la campanita. Si usted conocía quién era Frida Kahlo, ¿se sabía o es un nuevo personaje para ti? Entonces pasemos a narrar. Bueno, es un comentario que vamos a hacer, un comentario sobre su biografía de Frida Kahlo. El que se hacía llamar: soy hija de la revolución, ¿sí? La Revolución Mexicana. Emprendido por Emiliano Zapata, la Revolución Mexicana. Bueno, es una historia muy larga y podemos hablar en otro momento. Un comentario histórico. Bueno, es un comentario biográfico y de Frida Kahlo. Así es. Frida Kahlo, una infancia doliente, pero feliz. ¿Por qué se hace llamar así? ¿Por qué lo dicen? Una infancia doliente, pero feliz. Vamos a responder en este programa lo que pasó con Frida Kahlo. Comenzamos de esta manera. Si bien Frida Kahlo nació un 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México, por algún extraño enredo psicológico suyo siempre mintió, alegando haber nacido en 1910, lo cual hizo en homenaje a la Revolución Mexicana que vivió en su niñez, tiempos aquellos signados por el caos y las reyertas. Manifestaba: soy hija de la revolución. Anotaba: nací en 1910. Era verano. Pronto Emiliano Zapata, el gran insurrecto, iba a sublevar el sur. Tuve esa suerte. 1910 es mi fecha. Así es. Escrito por Rauda Yamis, titulado Frida Kahlo. Es una biografía que citamos en este comentario, pero escrito por Nicolás Márquez. Así es. Literalmente estamos citando a Nicolás Márquez. ¿Por qué cambió su fecha de nacimiento, el año de su nacimiento, Frida Kahlo? Aquí responde: ¿por qué razón cambió? Porque quería asociarse, quería ser parte de la Revolución Mexicana, quería ser ídolo de la izquierda hispanoamericana, un ídolo. Frida Kahlo quería pasar
como si fuera un revolucionario, una mujer revolucionaria. Quería hacerse llamar, pues. Por eso, a pesar que nació en 1907, ella dijo que nací en 1910, es mi fecha. Ese año tuve la suerte. 1910 es mi fecha, porque Emiliano Zapata, el gran insurrecto, iba a sublevar el sur. Eso es lo que cambió. Quizá por eso conocen otros, no todos conocemos a Frida Kahlo, pero sí conocen un sector de los mexicanos, también hispanoamericanos, y también se ha convertido pues un personaje de ídolo internacional en ciertos sectores, sí, un personaje de ídolo internacional. Así es. Entonces, continuamos. Dice, y aunque la historieta actual nos vende a Frida como un elemento indigenista, además de feminista, proletaria y liberadora, lo primero que cabría decir es que su padre era un exitoso fotógrafo alemán, Wilhelm Kahlo. Su padre era un alemán, quien trabajaba registrando el patrimonio cultural de México bajo las órdenes del largo régimen conservador de Porfirio Díaz, lo que le permitió a Kahlo, padre, obtener buenos ingresos y edificar una enorme casona en el elegante barrio de Coyoacán, la famosa Casa Azul, adquirida en 1904. Además de ser feminista, proletaria y liberadora, por eso pues se hacía llamar soy hija de la revolución, Frida Kahlo. ¿Y por qué? Porque aquí dice, nos vende la izquierda como un elemento indigenista. Un elemento indigenista. Su papá era un fotógrafo. Se ganó la vida fotografiando a unos lugares considerados o registrados como el patrimonio cultural de México en el gobierno de Porfirio Díaz. Así es. Sabemos por la historia, estos personajes como Porfirio Díaz eran principalmente pues gobiernos de tendencia más socialista o tendencia más bueno, en ese momento México estaba experimentando pues entre 1900 a 1910, 15 también una revolución mexicana que ha sacudido México. Entonces era un tiempo importante renombrar o alinearse o simplemente alinearse a esa parte de la historia como Frida Kahlo, para pasarse el hombre, la mujer revolucionaria, la mujer más progresista de la historia, la mujer que se ha idolatrado, adorado por el sector de los progresistas, ensalzado con tan esplendidez. En algunos sectores lo nombran con una tanta brillantez, con una fascinación tremenda. El sector de la izquierda lo idolatran a Frida Kahlo. ¿Por qué? Por el tema del indigenismo, por el tema del feminismo, por haber sido proletaria, parte del proletariado y liberadora. Pero ¿hasta dónde? ¿Cómo era entonces su vida en su infancia? Seguimos citando a Nicolás Márquez. ¿Qué más dice Nicolás Márquez?
Vamos a un poquito aquí contextualizar. A ver. Ya. Vamos a repetir un poquito la cita porque queremos complementar. Hemos dividido la cita. Aunque la historia actual nos vende a Frida como un elemento indigenista, además de feminista, proletaria y liberadora, lo primero que cabría decir es que su padre era un exitoso fotógrafo alemán llamado Wilhelm Kahlo, quien trabajaba registrando el patrimonio cultural de México bajo las órdenes del largo régimen conservador de Porfirio Díaz. Sí, era conservador, sí, pero de tendencia más izquierda, pero en su momento vamos a hablar de historia de México, no se preocupen. Pero en el régimen de conservador de Porfirio Díaz, lo que le permitió a Kahlo, padre, obtener ingresos y edificar una enorme casona en el elegante barrio de Coyoacán, la famosa Casa Azul, adquirida en 1904, de 1200 metros cuadrados, además de poder enviar a sus 4 hijas a colegios exclusivos. Matilda y Adriana eran las hermanas mayores de Frida y Cristina la menor. Así es. Así como cualquier padre de familia, lo mejor hay que darle a los hijos, la educación. Sus padres se esforzaron, eran de ascendencia alemana, claro, de ascendencia, su padre principalmente, se esforzaron pues educar como lo que querían soñar sus hijos, sus hijas principalmente. 4 hijas. Qué curioso, ¿no? 4 hijas ha tenido el hombre. Y no hubo hijos, ¿no? Bueno, es otro tema. Mira, pero hay gente que tiene pues solamente hijas. O a veces hijos nada más. Pero hay secretos para engendrar hijos. Y si quieres tener hijos, puedes engendrar hijos. Si quieres tener hijas, también puedes tener hijas. Hay secretos, ¿eh? Bueno, con el avance de la ciencia, todo lo que... No solamente avance de la ciencia, también hay secretos tradicionales que la gente ha practicado a través de la historia, ¿no? Pero con respecto a la madre de Frida, o sea, se casó con Wilhelm en 1898. Su madre de Frida se casó en 1898 con un alemán, el fotógrafo, ¿no? Wilhelm, llamado Wilhelm Kahlo, ¿no? Wilhelm Kahlo. Su mamá se llamaba Matilde Calderón. Era católica de estricta observancia y era de evidente origen hispano, ante lo cual el mito de la Frida desclasada, es decir, sin clase, sin grupo y aborigen, no encaja en absoluto con su raza ni su origen sociocultural. Tenemos que orar antes de las comidas, recordaba ella. Un punto importante. Su mamá era una conservadora católica. Y por eso siempre le recordaba, teníamos que orar antes de las comidas. A Frida Kahlo le recordaba, una mujer religiosa, una mujer conservadora, vale la pena tener padres bien conservadores que ser padres totalmente liberales en lo social. La exigencia a la vida religiosa es muy necesaria, muy fundamental en la vida. ¿Pero qué pasó? A pesar de ello, Frida Kahlo no captó sus principios, principalmente de su madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó la hija? ¿Qué es lo que realmente pasó? Ahí está.
Continuamos. En base al escrito, el politólogo muy brillante argentino llamado Nicolás Márquez. Un dato esencial en la corta vida de la famosa mexicana. Murió a los 47 años. Es que su peregrinar siempre estuvo atravesando por el dolor y la enfermedad. A los 6 años contrajo poliomielitis y tuvo que pasar 9 meses en cama, cuya secuela la dejó con la pierna derecha más flaca y la otra y debilidad al caminar. Qué curioso, ¿no? Murió tan joven, 47 añitos. Tan joven. Y tuvo la enfermedad, todo aquello pues debilitó su cuerpo, ¿no? Pero realmente murió con esa enfermedad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Frida Kahlo? Una famosa mexicana de corta vida. A veces hay personajes que han tenido tan corta vida, pero tanta influencia han tenido en la sociedad, como José Carlos Mariátegui, el ídolo de las izquierdas, de Hispanoamérica, del Perú principalmente, de los grandes intelectuales de la izquierda. ¿Cómo es, no? Solo vivió 30 años. José Carlos Mariátegui ha dejado algunos escritos, pero no mucho. Pero tanta influencia ha tenido en Perú, a los zurdos, a los caviares, a los izquierdosos, en Hispanoamérica. Sus obras son citados en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Y como lo fue también Antonio Gramsci, como lo fue también el escritor en el campo de la educación llamado se me olvidó su nombre, pero hay un escritor en campo de la educación, ha escrito, ahí está, Vygotsky. Como lo tuvimos en Perú, Abraham Valdelomar murió muy joven, pero esos escritos siguen impactando en Hispanoamérica. Como murió también Javier Eraut, muy joven. Como murió también el hablamos peruanos, ya que estamos en Perú. Melgar de Arequipa. Esos escritos han influenciado tanto. Y Frida Kahlo es otra de las personas de famosa esplendidez mexicana, pero tuvo una vida corta. Así es. Pero para el mal, sí, no para el bien. Para alimentar al mundo del progresismo, de la izquierda y los radicales, al mundo del progresismo, a los grupos LGTBistas que tanto lo idolatran hoy, a pesar que ya pasó no tan mucho tiempo, ¿sí? Pero ahí está. Continúa. Como ambigua rareza que luego acompañará a Frida siempre en su infancia. Ella cosechó hábitos extraños para los usos de una niña de su tiempo. Andaba en bicicleta, trepaba árboles o practicaba fútbol. Mis juguetes fueron los de un muchacho, anotó en su diario personal. En su época era algo extraño trepar árboles o practicar fútbol, deporte masculino, andar en bicicletas y tener juguetes de los varones. Era algo extraño en su momento.
Hasta hoy te sigue teniendo algo extraño. Supongamos una niña jugando con carritos, con otras juguetes de varones. Un varoncito, un niñito jugando con muñequitas, algo raro, ¿no? Y esa era pues Frida Kahlo. En su infancia ya había esa semilla de progresismo, del progre. No hay nada de malo estar con bicicleta, pero no, sí, pero era algo extraño. Trepar árboles no es tanto para las mujeres, sí, para los varones, sí, pero practicar fútbol no es, no sé, cada uno en su lugar. Eso es lo que tenemos que conservar. Pero lo más curioso, pues, tener juguetes masculinos, esto es anormal. Así comenzó Frida Kahlo, el ídolo de la izquierda, el ídolo de la izquierda internacional. Si no conoces Frida Kahlo, estúdialo, conócelo más, quédate en este programa para que sepas quién realmente. De repente tus hijos están idolatrando a este personaje llamado Frida Kahlo. A veces los pequeños en los colegios, en las escuelas, les encantan los personajes. Esto es mi ídolo, esto es mi preferente, mi personaje, ¿no? Sin embargo, se averigua su vida privada, su trayectoria, va a ser muy nefasto, sucio, indigno, muy macabro o satánico a la vez, como lo fue de Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx embarazó a su propio sirviente. Sus hijas murieron pues de hambre, miseria. No aportó para su familia. Y cuántas cosas podemos hablar, mira. Como terminó Michel Foucault, enfermo, abandonado, con SIDA. Murió muy mal. Nadie quisiera morir así. Depende cómo lo hicieron en sus vidas. ¿Qué hicieron, no? Frida Kahlo comenzó ya con lo que ya iba a terminar su vida, lamentablemente. A pesar de estas desenvolturas físicas, la discapacidad de Frida llevó a su padre a cuidarla más de la cuenta y a sentir una predilección por ella, es decir, una preferencia especial, una preferencia exclusiva por ella. Frida es la más inteligente de mis hijas, esbozaba con orgullo. Y a pesar de sus limitaciones físicas, la propia Frida recordaría su infancia declarando que fue maravillosa. Era una mujer, una hija preferida, idolatrada por su padre. Creo que ahí estaría el problema. Así que los padres no hay que idolatrar tanto, no hay que tener tan apegamiento a los hijos. Hijas, digo, a los hijas. Tenía una preferencia especial, un acercamiento, una inclinación especial por su hija. Lo trataba lo cuidaba mucho, lo estimaba. En otras palabras, como decimos aquí en la sierra peruana, hay un término que usamos, lo añeñaba, no nos añeñaba, lo engreía demasiado, porque era una mujercita inteligente. Es una de mis hijas, la más inteligente, decía, ¿no? Su papá, con tanto orgullo. Sí, hay que alabarlo a los hijos, hay que decirlo, sus características, también hay que decir la parte negativa, también hay que decir su parte positiva a los hijos. No solamente la parte positiva, y hay que taparlo su parte negativa, no. Hay que decirlo, tienes que corregir esto, estás mal, aquí te felicito, pero aquí estás fallando, hay que decirlo así. Pero su padre lo idolatró, ha idolatrado su papá a su hijita, ¿no? Y ya sabemos qué pasó con ella después. Y a pesar de todos los sufrimientos que ha tenido, ella manifestaba que fue maravillosa en su infancia. Bueno, es un tema de resilientes, hay que ser, ¿no? A pesar de que hemos pasado momentos difíciles, hay que decirlo, hemos pasado lo bueno, lo correcto, lo máximo, lo maravilloso. Esta vida es lo maravilloso, vale la pena vivir.
No hay que ser pesimistas. Mi vida es desastre, una miseria. Mi vida es lleno de esto. No. Lo maravilloso hemos pasado. Cada detalle de mi vida hemos tenido. Pasajes, sí. Pasajes muy fríos, turbulentos, sufrientes. Pasajes muy... Pero hemos tenido también victorias, triunfos, éxitos. Pero nada es por casualidad. A veces el destino, la vida, casualmente se presentan en la vida. Pero hay que saber cabrear, hay que saber jugar, como en cancha del fútbol, ¿no? O el fulbito. Hay que saber. Pero otros, lamentablemente, a esa realidad se rinden, como el caso de Frida, ¿no? En 1922, Frida entró a la que era la mejor institución docente de México, la Escuela Nacional Preparatoria. Ella se libró así, o sea, ella se libró así del control familiar y el espíritu pueblerino de Coyoacán, pues el colegio quedaba en el corazón de México. Esos compañeros eran hijos de profesionales y la clase dirigente de la época. Era la instancia educativa previa a la universidad y ella escogió un esquema de estudios que le permitiría posteriormente profesionalizarse en medicina. El alumnado, en abrumadora mayoría, estaba compuesto por varones, dato que inquietaba a su madre. En una escuela donde hay chicos tendrás que ir con mucho cuidado, decía su mamá. ¿Cuidado con qué?, preguntó Frida. Hay cosas que una chica de tu edad no debe hacer. Tienes que ser una chica respetable y no olvidar las enseñanzas de nuestro Señor, le indicó su progenitora, su mamá. Una buena madre, ¿no? Una buena madre, como todas las madres son buenas con sus hijos, a pesar que son malos hijos. Nuestras madres las madres siguen amando a sus hijos. Lo quería lo bueno, lo maravilloso, la buena educación para su hija. Lamentablemente, pero en este centro de estudios se presentaron cosas que marcaron en su vida. Frida Kahlo. Esa educación para ella significó, dice que, como una libertad, ella se liberó así del control familiar, o sea, y todo el espíritu del pueblo de Coyoacán. Así es, porque el colegio quedaba en el corazón de México. Y eran pues sus compañeros hijos de profesionales y la clase dirigente de la época, siempre, ¿no? A veces se presentan pues compañeros que realmente son compañeros de estudios de una buena posición económica, pero ellos lógicamente están totalmente dañados, distorsionados, ideologías extrañas, equivocadas. Y eso es lo que se encontró con Frida. Va a ver en su momento, va a presentarse. Todo eso alimentó lo que ella ya tenía en su corazón de inclinación más progre, ¿no? Y va a alimentar en su estudio, en sus compañeros, va a encontrar así pasajes que van a permitir después convertirse el defensor de la izquierda, defensor del progresismo, defensor del indigenismo, la defensora, la defensora manifiesta aquí. Era una instancia educativa previa a la universidad y ella escogió un esquema de estudios que le permitirían posteriormente profesionalizarse en medicina. Bueno, la carrera que escogen a veces no necesariamente pues vas a dedicarte. No, medicina escogió. Más adelante vamos a ver también.
Y aquí lo curioso también pasó es que el alumnado en abrumadora mayoría estaba compuesto por varones. Dato que inquietaba a su madre. Sí, como cualquier padre de familia, principalmente la madre, ¿no? En una escuela donde hay chicos, tendrás que ir con mucho cuidado, decía su mamá. Pero también eso también alimentó a su semilla del progre. Comenzó a actuar como varón. Por eso mamá recordaba y no olvidar las enseñanzas de nuestro Señor, decía. Hay cosas que una chica de tu edad no debe hacer, decía su mamá. Tienes que ser una chica respetable, decía su mamá. Pero ella desobedeció. Así es a veces los hijos, ¿no? Las hijas. No hacen caso las enseñanzas de los padres. Porque los padres a veces enseñan, nos dicen por experiencia, que ya pasaron por mucho a través del tiempo, muchos encuentros, contraencuentros que tuvieron, experiencias que recogieron, aprendieron en su vida propia y recogieron también de otros y te señalan, esto está mal, esto no está bien, esto sí está bien. Pero los hijos a veces se desvían, como Frida Kahlo no le hizo caso. Así es. Son cosas de varones. No debes hacer cosas de varones, tú siendo una mujer, decía su mamá. Y recordaba, no te olvides las enseñanzas que te hemos dado en la casa. No te olvides las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, decía su mamá. Lamentablemente Frida se desvió. Así es. Hay más cosas que podemos hablar de Frida, pero el tiempo es limitado. Continuamos un poquito. Por entonces, la joven oscilaba en los 15 años de edad y había dejado atrás su impronta introspectiva. Ahora era rebelde, inquieta y a menudo se vestía como un varón. Nuevamente afloraba su ambigüedad, a la vez que frecuentaba amistades en los círculos donde habitaban la politización y la intelectualidad juvenil. Además del español, la joven Frida no tardó en aprender la lengua materna alemán y el inglés, sin preocuparse jamás por saber hablar idioma precolombino alguno. Bueno, en caso de idiomas sí, está excelente. Hay que aprender otros idiomas. Idioma materna. Su idioma alemán, ¿no? Alemán, sus padres, claro, alemanes. En que su papá ya vivía en México, pero la mujer se esforzó. Así es, continuamos con este comentario. Hasta la próxima, estimados. Hay mucho por hablar. Gracias.